Gloria a Dios. Pueden sentarse. Con la ayuda del Señor vamos a hablar vamos a continuar hablando del tema de las casas de destrucción. Amén. La última vez hablamos de Bet Peor, que es la casa de la idolatría. Y ahorita pues vamos a entrar de lleno a otra de las casas, que es la casa Bet Aven. Bet Aven. Amén. Y para eso pues quiero pedirles que me acompañen al libro de Josué, capítulo 7 y versículo 2. Y dice la palabra ahí: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto, dice, a Bet Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Amén. Se dieron cuenta que dice que Josué envió hombres, dice, desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Aven. Amén. Esa palabra es la que me interesa, la palabra Bet Aven o Bet Aven, como lo quieran pronunciar ustedes. Amén. Y esta palabra, tiene varios significados. Uno es afanarse, usualmente en vano. Amén. El otro es reducirse a nada. También significa estrictamente la nada. También significa problema, vanidad, maldad. Miren, también tiene que ver con la idolatría. Un ídolo significa también adversidad, aflicción, calamidad. Escuchen este que viene: depravado, significa deshacer, enlutado. Una vez más, ídolo significa iniquidad, injusticia, luto, maldad, malo, perversidad, perverso, vanidad, vano y violencia. ¿Se dieron cuenta de los significados? ¿Son buenos significados? ¿Son buenos significados todos los que dimos? Amén. Y yo pues le coloqué a esta, porque viendo el primer significado, lo que dice afanarse usualmente en vano, vamos a colocar esta como la casa de la vanidad. Amén. La vanidad, en una oportunidad lo explicábamos, que aquí traigo otro significado, pero la vez que tuve la oportunidad de hablar, hablábamos que la vanidad es tener cosas, ¿verdad?, nuevas. Amén. Pero no, que cosas que no se usan o que normalmente no usamos. ¿Por qué? Porque no queremos que se arruinen, porque no queremos que se gasten, o un montón de cosas, ¿verdad? Y ya cuando vimos usarlas, resulta que ya no nos queda. Amén. Conocí a un muchacho que le mandaron un par de patines de los Estados Unidos, pero como en ese entonces en donde vivíamos solo eran pedazos contados los que habían ¿verdad?, y a él no le gustaba sacarlos. Y total que cuando un día decidió sacarlos, ¿qué creen que pasó? Ya no le quedaban. O sea, nunca disfrutó de los patines. ¿Por qué? Porque él no quería que se le arruinaran. Obviamente para eso son, ¿verdad? Si envían un par de patines para andar patinando. Yo en una oportunidad compré los míos y ¿para qué les cuento? Solo para caerme. Por eso ya no los volví a usar. Pero ¿no les ha pasado a usted en algunas oportunidades así? Espero yo en Dios que no les pase así, porque cuando las cosas ya no nos quedan, o ya pasaron de moda, o ya no sirven, uno se lamenta y dice: mejor las hubiera usado, mejor lo hubiera regalado, o más de algo se nos ocurre, pero resulta que no lo hicimos. Eso es vanidad. Amén. Pero miren, la palabra vanidad también tiene otros significados. Vamos a tomar la casa de Bet Aven como la casa de la vanidad. También significa, vanidad significa falto de la verdad. Ayúdenme ustedes con este significado. ¿Qué entienden ustedes por una persona falta de la realidad? Siempre anda soñando, fantasiosa, que no quiere aceptar. ¿Conocen ustedes alguna persona así? Ahora bien, hablemos de nosotros.
Muchos hemos tenido sueños, ¿sí o no? Que yo quiero ser esto, que yo quiero ser lo otro, quiero alcanzar aquí, quiero alcanzar allá. ¿Y hemos alcanzado esos sueños? Unos que otros, va. O algunos se quedaron solamente en eso, llegaron a nuestra vida y rápido, va. Pero yo llegar a tener eso, yo a ese nivel, no, sí, en una oportunidad hablando con alguien me decía que algunas cosas, dice, son solo para los ricos, dice. ¿Y no somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues? Del dueño del oro y de la plata. Amén. Lo que pasa es que muchas veces los sueños que vienen a nuestras vidas puede hacer que el Espíritu Santo los esté sembrando, porque nos esté mostrando hasta dónde nos va a llevar. ¿Amén o no amén? Pero si no trabajamos por esos sueños, se van a quedar solamente en eso, ¿verdad? En fantasías. Amén. Entonces, ¿qué significa la vanidad también? Que cuando nosotros tenemos un sueño y no luchamos por obtenerlo, o en algunos casos, ¿verdad? Las mujeres dicen, no, es que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? O si estamos muy jóvenes, que yo no puedo porque estoy muy joven. O si estamos ya muy grandes, que no puedo porque estoy muy grande. Si estamos solteros, que yo no puedo porque estoy soltero. Si están casados, que yo no puedo porque estoy casado. El mes que viene en sueños, no importa qué tipo de sueños sean insignificantes o sean grandes o muy pequeños, cuando se vive en la vanidad, toda la vida va a ser como ustedes lo dijeron, ¿verdad? Fantasiosos, solamente soñando, y no van a querer aceptar la realidad. Amén. Y pues según la Biblia nos muestra que eso es habitar en la casa de Bet-Aven, en la casa de la vanidad. ¿Qué decía Salomón en el libro de Eclesiastés? Vanidad, decía, de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Amén. Pero tiene otros significados. Vanidad no solamente significa falto de la realidad, sino también significa hueco o vacío, falto de solidez. Amén. Y cuando nosotros miramos algunas cosas vacías, amén. Entonces, ¿qué más significa vanidad? Significa hueco, vacío y falto de solidez, dice. Déjenme ver acá un pasaje. Escuchen esto, dice. Un pasaje muy conocido, Génesis 1:2, dice. Leamos desde el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, escuchen esto, y vacía. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y la tierra y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa vanidad? Vacío, falto de solidez. ¿Y qué nos muestra la Biblia acá? Que en donde hay vacíos, también hay. Según el libro de Génesis, ¿qué muestra? Que en donde hay vacíos, también hay desorden. Y en donde hay desorden, hay vacíos. ¿Qué es lo que viene? La vanidad. O a veces, ¿por qué es que la vanidad entra a nuestras vidas? Porque a plenitud nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu no están llenos de Dios. Amén. Entonces tratamos la forma, como lo vemos acá, esos vacíos, pero con cosas desordenadas. Amén. Tal vez buscando satisfacer o buscando sentirnos realizados o obteniendo cosas, obteniendo tal vez propiedades, obteniendo tal vez, fama, dinero, o tal vez hasta un estatus, una vida social pues estable. Amén. Y resulta que buscamos todo eso y nos damos por todo eso, pero cuando volteamos atrás nos damos cuenta que en el camino tal vez hemos alcanzado las cosas, pero hemos dejado una vida atrás de desorden, y nos espera adelante una vida también
de desorden. Es el punto. Se ha apoderado a tal punto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay vacíos. Y como la profeta lo ha explicado, todos nosotros tenemos un vacío en nuestro interior. Amén. Y el hombre va por la vida, no importa la edad que tenga. Es como yo entiendo esto así, somos como un rompecabezas, ¿verdad? Cuyo rompecabezas le falta una pieza nada más. Y esa pieza se encuentra acá en el centro de nosotros. Amén. Y tratamos de llenar ese vacío, tal vez con mujeres, con drogas, con cualquier otra cosa. Y resulta que queremos que esas piezas que quieren formar parte del rompecabezas, las queden ahí. Y empieza el hombre a meter un montón de cosas a su alma, y resulta que ninguna de las cosas encaja. ¿Por qué creen ustedes que no encaja? Porque no son parte del rompecabezas. Y hay una sola persona. Ese vacío o esa pieza que falta en nuestras vidas, una sola persona lo llena. ¿Quién creen ustedes que es? Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero resulta que cuando el hombre se da cuenta de que hay un solo ser que llena ese vacío, ya ha probado un montón de cosas. Amén. Y logra meter esa pieza que faltaba dentro de su ser. Pero cuando voltea a ver su vida o todo lo que ha hecho, tal vez ha dejado hijos regados. Amén. Hasta tal vez hombres o mujeres que murieron por medio de sus manos. Hombres que después resulta que llegan a los pies del Señor, pero porque andaban huyendo, porque los andaban persiguiendo para matarlos. Amén. O gente que tiene aparentemente una necesidad, ¿verdad? Económica. Amén. Y encuentra en otro lugar esa pieza que le faltaba. Amén. Pero ¿a costa de qué? A costa de que tal vez dejó a sus hijos. Y ahora los hijos están llevando una vida pues triste y dolorosa que no la han dado si hubieran permanecido con ellos. Amén. ¿Todo por qué? Por salir en busca de la vanidad, por salir en busca de cosas o argumentos que llenen esos vacíos, sin darnos cuenta que esos vacíos el único que los llena, Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces tengan cuidado, mis amados hermanos, porque la próxima vez que ustedes traten de llenar ese vacío con otro tipo de cosas, que no sean la iglesia, que no sea el servicio a Dios, lejos de llenar ese vacío, van a hacer ese vacío más grande. Y lo que la Biblia muestra acá es que no solamente estaba desordenada, no solamente había vacíos, también habían tinieblas. Amén. Y como lo hablamos, y estaban sobre la faz del abismo. Y si se recuerdan, cuando hablamos de esto de las tinieblas, hablamos que el abismo hablaba también de gente alborotadora, gente que no cosita porque rápido la hacen grande, ¿verdad? Amén. Entonces detrás de todo eso también hay tinieblas, y la Biblia nos muestra que hay un rey de las tinieblas. ¿Quién es? Satanás. Entonces, siguiendo un poco allá, cuando nosotros entramos a esta casa, a Bet-Aven, la casa de la vanidad, encontramos desorden, encontramos vacío, encontramos también abismos, pero también encontramos tinieblas. Y obviamente si estamos encontrando todo eso, vamos a encontrar, como lo estamos hablando, al ente que gobierna todo lo que estamos hablando. Y ya como ustedes lo dijeron, Satanás. Amén. Y se queda sorprendido por también uno de los nombres o de las formas como se identifica a Satanás es con este nombre, Bet-Aven. En la Biblia les va a aparecer Bet-Aven, pero cuando ya se refiere a lo que es Satanás, se escribe junto, Bet-Aven. Amén. Como lo estamos viendo acá, casa de vanidad, o casa, como le podemos poner casa de todo lo que hablamos acá, casa de vanidad, casa de adversidad,
casa de aflicción, de calamidad, casa de depravación, casa de enlutamiento podría ser también, y también tiene otro significado, casa de iniquidad, de injusticia, de maldad, de perversidad, de vanidad, de violencia y de cosas vanas. Pero hay uno que me llama la atención, que es afanarse, dice, usualmente en vano. Está mostrando este significado, que cuando estamos afanados, amén, la Biblia es clara cuando dice, por nada, dice, estéis, y la palabra nada significa nada. Entonces, cuando nosotros nos afanamos, ¿qué es lo que estamos, a dónde estamos entrando? A la casa de Betabén, a la casa de la vanidad. Y como lo estamos viendo acá, normalmente el afanarse es por gusto. Amén. ¿Traerá algún provecho vivir afanados? ¿Vivir preocupados? No, ¿verdad? Entonces que se nos quede lo siguiente. Si también significa casa de iniquidad, por un simple pan, la iniquidad se puede ir engrosando en nuestras vidas. Y como ustedes ya saben, ¿verdad? La iniquidad pues se va heredando y se va heredando. ¿Todo por qué? Desde el punto de vista en el cual lo estamos enfocando, porque nosotros, amén, que traemos, ¿verdad? Y que también vamos a dejar, nos estamos afanando. Y no podemos, pues eso ya lo sabemos todos, que todo aquello que nosotros en esta vida no podamos vencer o cortar, ¿a quién le va a tocar vencer o cortar? A nuestros hijos, ¿verdad? Y yo creo que ustedes como padres, los que tienen hijos, nunca le van a querer dar nada malo a sus hijos, ¿verdad? Claro, lo dice la Biblia. ¿Quién de ustedes, cuyo hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O quién le da una serpiente en lugar de un pescado? Nadie, ¿verdad? Si le piden eso, pues tratan la forma de dárselo, ¿sí o no? Amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, mis... Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? Cómo la casa de la vanidad nos va a llevar a todo esto, ¿verdad? Pero también significa, hay otro significado, falto de solidez, y me llama la atención este otro, inútil, infructuoso o sin efecto. Inútil, infructuoso o sin efecto. Ustedes saben que el Señor Jesús en una oportunidad, refiriéndose a los fariseos, ¿qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. También saben que en otra oportunidad el Señor Jesús vio una higuera, ¿verdad? Y quiso ir a comer de sus frutos. Amén. Y resulta que la higuera no tenía nada. Amén. Entonces cada uno de nosotros, la Biblia nos muestra así, dice que plantíos de Jehová somos. Amén. ¿Creen ustedes eso, que somos plantíos de Jehová? Amén. Nos compara también con árboles o robles de justicia, ¿sí o no? Amén. Delante de los ojos de Dios, eso somos. Pero ustedes, mis hermanos, que un plantío, un árbol o una planta no está por gusto, ¿verdad? Más de algo hace. Si es un árbol, aunque el árbol no sea fructífero, nos produce oxígeno, ¿sí o no? Amén. Hay veces en donde cuando la tierra es suelta, ¿verdad? Siembran árboles y las raíces de los árboles compactan la tierra. Amén. Y la Biblia dice que el hacha, dice, ya está puesta a la raíz de todo aquel árbol que no dé fruto. Amén. Entonces muchos, como lo dice la Biblia, ¿verdad? También, que ya en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, es un tiempo en el cual el Señor va a empezar a hacer separación. Como lo dice, a la izquierda pondrá a las cabras y a la derecha a las ovejas. Es un tiempo en el cual ya el Señor ya está prácticamente sellando a los escogidos, y si no ha venido es porque aún faltan algunos. Amén. Espero yo en Dios que dentro de esos que ya están sellados estemos cada uno de nosotros, porque imagínense qué feo sería, ¿verdad? Que el Señor Jesús no haya venido aún
porque resulta que los que faltamos que entremos a ese redil somos nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos en la congregación si no hemos entrado al redil del Señor? Porque estar en una congregación, me refiero a cualquier congregación, no significa que ya sea parte de ese número que el Señor se va a llevar arrebatado. Amén. Por eso les dije, por sus frutos los veis. ¿Conocen ustedes a simple vista un árbol que no tiene fruto? ¿O hace falta estar escarbando y estudiar la raíz para ver, no, este no es de fruto, este no tiene fruto? Si ustedes siembran una semilla de jocote, ¿qué es el tiempo? ¿Que el árbol produzca? Jocotes, ¿va? Imagínense que les produciera aguacates. Sería ilógico, ¿verdad? Hubo alguna situación rara por ahí. Pero ¿a qué voy, mis amados hermanos? Muchas carecemos de fruto por falta de compromiso. Muchas veces carecemos de fruto, ¿por qué? Porque centramos los ojos, como claro lo dice la Biblia, ¿verdad?, en la paja del ojo del hermano, y nos olvidamos de la gran viga que es nuestro. Amén. Y la Biblia es clara cuando lo dice, que todo aquel árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado, ¿a dónde dice? Al lago de fuego, ¿verdad? Amén. Pero ojo con esto, también dice, y todo árbol que dé fruto, ¿qué va a pasar con el árbol que dé fruto? ¿Será? ¿Ah? No. Tampoco. Podado. Y la Biblia muestra que la poda también duele. Amén. ¿Qué quieren ustedes, mis amados hermanos? Enfoquémonos en este momento, como se lo dije, como árboles, como plantíos. ¿Qué quieren que suceda con sus vidas? Estoy hablando personalmente. ¿Quieren que el hacha sea colocada a la raíz o quieren ser podados? ¿Hemos estado pasando por pruebas difíciles o duras? ¿Qué significarán esas pruebas? ¿Será que el Señor está ya cortándote la raíz o solo te estará podando? ¿Duele o no duele? Pero a veces somos chillones, ¿va? Amén. Cuidado, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque en el momento que ustedes dejen de dar fruto, como consecuencia tal vez de la poda o como consecuencia de algún problema, cuidado, la Biblia muestra que entonces están entrando a una casa llamada Betabén, a la casa de la vanidad. Y como lo estamos viendo, pues la vanidad no sirve para nada. Amén. ¿Será que vale, mis amados hermanos, todo lo que el Señor trae y quiere para nosotros por la vanidad? ¿Porque no soportamos una prueba? ¿Porque no soportamos la poda del Señor? ¿Porque tal vez creemos que el desierto el cual estamos pasando es el cual nunca vamos a salir? Hoy leía un pasaje. Déjenme ver si lo traigo aquí. Vamos a ver. Aquí está. Cantar 5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Dice, recostada sobre su amado, debajo de un manzano. Te desperté, dice, ahí tuvo tu madre dolores de parto, y ahí tuvo dolores la que te dio a luz. La Biblia pues hace una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿quién es esta? Algunas versiones dicen que sube como columna. Pero pregunto, según lo que leímos, ¿de dónde está subiendo? Del desierto. Y la Biblia dice, ¿quién es esta que sube como columna? Dice, de en medio del desierto. Y claro está, somos nosotros. Pero será, mis amados hermanos, que los desiertos sirven para fortalecer nuestra fe o para alejarnos y apartarnos. Eso tendría que ser lo ideal. Entonces, en esas ocasiones que nos falta, lejos de estar subiendo del desierto, estamos entrando a Betabén. Amén. Amén.
Nosotros, mis amados hermanos, fuimos dejados acá en la tierra para producir. Amén. Cuando la Biblia muestra en el libro de Génesis, siempre Génesis 2:15, miren lo que dice la Biblia. Y tomó pues Jehová a Dios al hombre, dice, y lo puso en el huerto de Edén, escuchen, para que lo labrara y lo guardase. Ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Que el Señor plantó un huerto en Edén y luego pues él colocó al hombre, ¿verdad? Pero ¿para qué colocó al hombre? Según lo que leímos, para que lo labrara y lo guardase, o bien lo cuidara. ¿Qué entienden ustedes por la palabra labrar? No ladrar, labrar. ¿Pero qué entienden por eso? Ahí está, trabajo, ¿va? Y guardarla, como dice ahí, labrar y guardar. ¿Y qué sea la palabra guardar? Cuidar. Muchas veces, mis amados, entramos, por eso les decía, a esta casa de Bet-Aven, la casa de la vanidad. ¿Por qué? Porque aunque nos han dado un huerto para que lo labremos, nos han colocado en un huerto. El huerto, pues ustedes lo pueden tomar desde cualquier punto de vista, como por ejemplo los hogares, la congregación, sus trabajos, sus propias vidas, y nos han colocado en ese huerto. Amén. Pero resulta que a veces en los huertos, tal vez casa, iglesia, o sea, estoy hablando de que en algunos huertos sí trabajamos, pero en otros huertos no trabajamos. Y normalmente cuando habitamos en la casa de Bet-Aven, vamos a trabajar o nos vamos a esforzar en aquel huerto, como lo dice el libro de Cantares, que no es nuestro. Dice el libro de Cantares: cuidé la viña de mis hermanos, mas la mía la descuidé. ¿Por qué? Por estar cuidando la de sus hermanos. Y la Biblia claro lo dice, que el juicio empezará por la viña de mis hermanos. Entonces, y si nosotros habitamos en la casa de Bet-Aven, y cuando venga el juicio que empiece por casa, ¿qué juicio irá a dar? ¿Qué resolución nos irán a dar después de ese juicio? ¿Se irá a decir de nosotros, siervo fiel, entra en el gozo de tu salvación? O como dijeron de algún hombre por ahí en la Biblia, siervo inútil e infiel, échenlo a las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Estamos hablando de la casa de la vanidad, entiéndanme, situaciones espirituales dentro de las cuales a veces caemos. Amén. Y espiritualmente habitamos ahí sin darnos cuenta. Les hago una pregunta para pasar. ¿Valdrá la pena permanecer dentro de esta casa, en la casa de la vanidad, y perder todo lo que Dios tiene para nosotros? Como les explicaba en aquella oportunidad, perder que Dios ha dicho que nos ha hecho coherederos con Cristo. ¿Valdrá la pena? No, ¿verdad? Amén. Así que entonces, mis amados hermanos, si a la luz de la palabra ustedes están reconociendo que están viviendo o están pasando un desierto o una prueba, como la quieran ver, o están habitando en la casa de la vanidad, preocupados más por los afanes y las cosas terrenales que por las cosas celestiales, es un llamado de atención el que la palabra y el Señor les hace, como quien dice, salgan de ahí. Amén. Démosle una ofrenda al Señor y vamos a ver el otro en esta hora. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Bet-Orón. Josué 10:10, dice la palabra del Señor ahí: y Jehová no de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, dice, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Ahí está. No Maseca, Aseca. Aseca y Maceda. Amén. Me llaman la atención los significados de esto. La casa es Bet-Orón, con H, Bet-Orón. Significa
perforar, pero miren significa madriguera de una serpiente, celda o una prisión. Amén. También significa cueva, agujero, cavidad, caverna o ventanilla. Entonces, esta casa Bet Orón, cuando hablamos de Bet Orón, estamos hablando de la casa de la serpiente. Amén. La madriguera de una serpiente. Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes, sabiendo que hay una madriguera, una cueva de una serpiente, obviamente si hay, porque hay un montón, va, ¿quién se iría a meter? ¿Nos iríamos a meter? Ay, díganme, ¿por qué no se irían a meter? Pica, ¿va? Le tenemos miedo, pica, muerden, son venenosas. El punto es que no nos iríamos a meter. Amén. Pero espiritualmente, mis amados hermanos, a veces sí, a veces buscamos lugar de refugio, lugares de escape o escapismo, y resulta que el lugar al cual escapamos es justo a la cuevota de la serpiente. Amén. ¿Por qué les digo esto? Acompáñenme a... Ya perdí el pasaje. Génesis. Hubieron varios hombres en la Biblia que se fueron a meter a cuevas. Amén. Yo les quiero hablar de uno. Génesis 10, 30 al 38. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, ¿verdad? Amén. Y llegaron unos ángeles y le dijeron a Lot que se fuera. Y ustedes ya saben que Lot se fue a meter a una cueva. Amén. Y ya saben qué fue lo que pasó en esa cueva también. Amén. Algunos sí, otros no. Génesis 10 al 38. Dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Saben que Zoar significa pureza, blanco, brillante? Y dice la Biblia: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre con nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, dice, vamos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, ya la historia ustedes ya la saben, ¿verdad? Y por eso les daba el lado de Zoar, porque cuando este hombre empezó a habitar, a huir, perdón, se fue a habitar a un lugar llamado Zoar, que significa blanco, puro, brillante, brillantez. Pero dice la Biblia que tuvo miedo y salió huyendo. ¿Por qué salió huyendo? Por el miedo. ¿Y de qué nos han estado predicando?
Resulta, mis amados hermanos, que cuando hay temores, todo lo que la profeta ya nos ha explicado, y esos temores, pues no podemos ser libres de ellos, vamos a salir huyendo. Amén. Temores como tales como tal vez hay algo guardado en el corazón en contra de alguien o de algo, no sé, y con tal de no solucionar el problema por miedo, preferimos salir huyendo. Amén. Y espiritualmente huyendo y nos metemos en cuevas, como nos han explicado, nos enconchamos, pero aquí salimos de lo puro, de la santidad, entiéndase así, y nos vamos a meter en cuevas. Pero resulta que justamente a la cual nos vamos a meter es una cueva llamada Bet Orón, la casa de la serpiente. ¿Y se dieron cuenta ustedes lo que sucedió ahí en esa casa? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Alguien que me ayude. En esa cueva hubieron varios pecados. Amén. Alguien que me ayude. ¿Qué pecados pueden ver ustedes según lo que leímos ahí? Incesto. ¿Qué más? Borrachera. ¿Algún otro que ustedes ven? Mentira. ¿Manda? Pasiones desordenadas. Pregunto, respóndanme ustedes. ¿Falta de reconocimiento a la autoridad? ¿Hubo o no hubo? Era su padre, ¿verdad? Y le valió que era su padre. Amén. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Cuando uno sale huyendo de situaciones difíciles, lo primero con lo que se va a encontrar es una vez más esto, con lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Borracheras. Las mentiras empiezan a surgir. ¿Sabe uno que hay algo en el alma y les pregunta, ¿qué tenés? Nada. Amén. Y la Biblia dice, hablando del salmista David, mientras callé, dice, según la versión que ustedes tengan, ¿va? Se pudrieron mis huesos o mi espíritu se consumió. Amén. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que cuando se habla de la serpiente, pues ya hemos aprendido bastante en relación a ella. Se está hablando de verdad. Los pecados sexuales una vez más se van a manifestar, y como lo estamos viendo acá, a estas mujercitas les valió con quién meterse. Amén. ¿Qué les importó? Lo que querían aparentemente era descendencia, pero les valió. Amén. Y obviamente de ese incesto hubieron dos hijos. Uno que fue Moab, y lo que significa es hijo incestuoso. Y el otro que fue Ben-Ammi, y significa hijo de mi pueblo y también herencias vanas. ¿Y qué es lo que decía el apóstol Pablo? Que nos tenemos que despojar toda la vana manera de vivir heredada ¿por quién? Por nuestros padres. Amén. Entonces, ¿por qué es que muchas veces dentro de las familias hay incesto? O sí, no solamente enfocado en el incesto, sino pecados sexuales, porque están habitando en una cueva. Y es en la cueva de Jezabel, en la casa de Jezabel. Amén. Pero porque también hay herencias, vanosas que nuestros padres nos heredaron y no las queremos dejar. Amén. Ustedes saben que la Biblia dice que el pecado está a la puerta, dice, y llama, y ya se los he dicho muchas. Aunque el pecado esté a la puerta y esté tocando y esté insistiendo, ¿quién es el que abre? Somos nosotros. Amén. O sea, el pecado siempre va a estar ahí presentándose para estorbar, pero somos nosotros los que le decimos pase adelante. Hoy quiero consumir bastante. Hoy tengo ganas de consumir. Cuidado, hermanos, porque en medio de ese consumo estamos entrando directo, como lo dice acá, a la madriguera de serpiente. Amén. En una oportunidad
leí algo en internet, amén, y lo que decía ahí era lo siguiente, y dice, si en persona, ¿cómo era? La cosa que daba a entender que si no nos animábamos a hacer cosas en persona, amén, que tampoco las hiciéramos por internet. Porque ahora, como está el internet, es casi hacer algo en persona o hacerlo por internet es casi lo mismo. ¿Qué? Porque tarde o temprano alguien se va a enterar de lo que uno anda haciendo ahí. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes dijeron que literalmente no se animan a ir a meterse en la madriguera de una serpiente. Amén. Pero espiritualmente quizás muchos están metiéndose y saliendo. Entonces, tomando eso que leía, pues básicamente les digo lo mismo, ¿verdad? Si no nos animamos literalmente a hacer cosas como estas, espiritualmente entonces tampoco. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdense que literalmente pues los ojos de todos nosotros no están ahí presentes cuando se está cometiendo pecado, pero los ojos de Dios sí están ahí. Entonces cuidado, mis amados hermanos, con estar habitando en la casa de la serpiente. ¿Por qué? Porque también significa perforar. Amén. Y cuando hay perforaciones, se empieza a colar el agua, ¿va? Empieza tal vez con 1, 2, 3. Cuando miren ya es un gran hoyo como los de aquí de la zona 6, ¿va? O ya es un hoyo con lodo cenagoso, un hoyo en el cual nos fuimos a caer, como lo dice la Biblia. ¿Podrá un ciego otro ciego? ¿Por qué no? Porque los dos irán a caer, dice la Biblia, al mismo hoyo. Amén. Voy terminando con esto, mis amados hermanos. Pidámosle al Señor, ¿verdad? Salir, si estamos habitando en la casa de la vanidad, salir de ahí, despojándonos de todo eso. ¿Y saben cuál es la forma de despojarse de la vanidad? Dando. Obviamente sin estar esperando, ¿verdad? Seríamos mentirosos nosotros si le decimos, hermanos, den 100 que el Señor les va a dar 200. Amén. Y también despojarnos o salir de la casa de la serpiente. Cuando hay problemas, mis amados hermanos, esto sucede sobre todo cuando hay problemas, cuando hay algo que atormenta nuestras almas. ¿A dónde huimos? Amén. Cuidado, ¿por qué? Porque el primer lugar, cuando salieron de Zoar, al cual fueron a dar, fue a la casa de la serpiente. Amén. Así que cuidado, mis amados, porque cuando hay problemas, lo primero que tendríamos que hacer es ir a Betel, ¿verdad? A la casa de Dios. Pero espiritualmente hablando, obviamente detrás de esta casa está Jezabel, ¿verdad? Nos influencia a tal punto que nos quiere ir a meter a su propia casa. Y obviamente, cuando hay problemas, entiéndase, los problemas de cualquier tipo, no solamente problemas económicos, no solamente problemas entre hermanos, sino también problemas espirituales, ¿verdad? Tales como este pecado me estorba y no lo puedo dejar y lo quiero dejar pero no puedo. ¿A dónde salimos huyendo cuando hay situaciones como esas? El primer lugar que la Biblia muestra después de que salió de Zoar fue Bet Orom, la casa de la serpiente. Amén. Y pues mis amados hermanos, que ni ustedes ni yo nos suceda esto, ir a caer directamente a la casa de la serpiente, porque ustedes ya dijeron, ya vieron que es todo lo que pasa, ¿verdad? Ya lo dijeron, y la Biblia pues también lo muestra. Hay herencias vanas, pecado sexual. Amén. Así que si hay algún área por ahí que haya sido heredada, amén, o también algún área de vanidad, o en este caso de algún problema de tipo sexual, pidámosle en esta noche, ¿verdad? Entreguémoselo a Él de todo corazón, porque puede ser que ya estemos ahí y la serpiente va a deleitarse por medio de nosotros. Y cuando ustedes bien saben que el escrito está, y con esto termino, que el pecado, dice la muerte. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor.